El aguinaldo es una prestación y un derecho irrenunciable de todos los trabajadores para recibir una bonificación por Navidad. ¿Qué significa esto? Al hablar de un derecho irrenunciable significa que se encuentra contenido en una de las leyes más importantes, que es la Constitución, y también en la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución sabemos que es el artículo 123 constitucional, apartado A, y en la Ley Federal del Trabajo, artículo 87. ¿De acuerdo? Entonces, todos los trabajadores, y con trabajadores me refiero a todas las personas que tienen una relación laboral. Recuerden que la relación laboral se sustenta en la subordinación, es decir, que exista un jefe y exista una persona que obedece órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la base de toda relación laboral. Entonces, todos los trabajadores que tienen una relación laboral tienen derecho y que es irrenunciable a recibir una bonificación por Navidad. Bien, hablemos de los fundamentos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 87 con respecto del aguinaldo? Primera, que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Entonces, la fecha límite para el pago del aguinaldo debe ser el 19 de diciembre, ¿no? Dado que si nos menciona que es antes, pues antes es el 19. ¿De acuerdo? 20 ya podríamos considerarlo que estamos fuera de orden para su pago, sin embargo, se ha vuelto como una costumbre decir que el límite es el 20. Aún así, pues yo creo que si nos pasamos un día, pues no pasa nada, ¿no? Pero la ley es muy clara. Artículo 87 debe pagarse a más tardar el 19 de diciembre. Otra cosa que nos dice este artículo es que por lo menos deben de pagarse 15 días de salario. Es decir, por cada año trabajado vamos a pagar por lo menos 15 días de salario. ¿De acuerdo? Estamos hablando del salario diario del trabajador. No hablamos de salario mínimo, hablamos del salario diario del trabajador y posteriormente vamos a ver qué específicamente nos referimos a salario. ¿De acuerdo? ¿Podemos pagar más días de aguinaldo? Claro que sí. Lo que no podemos hacer es pagar menos de una base de 15 días. Otra cosa que nos menciona este artículo es que si el trabajador o nuestro empleado no labora todo el año, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional del tiempo laborado durante el año. Ojo, aquí estamos hablando de que el aguinaldo se va a calcular en un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro año trabajado. Sabemos que, por ejemplo, para vacaciones consideramos un año, pues desde la fecha de ingreso hasta el siguiente aniversario, ¿no? Pero en este caso el aguinaldo corre específicamente del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, año calendario. Entonces, la proporción del tiempo que labore nuestro empleado durante ese año calendario es lo que tenemos la obligación de pagar. ¿De acuerdo? Esta obligación del pago de aguinaldo surge desde el primer día de trabajo del empleado. Es decir, el primer día ya está devengando un día de 365 días. ¿De acuerdo? Ojo, también, si no estamos en diciembre y un trabajador renuncia, el aguinaldo forma parte del finiquito, dado que tenemos esta obligación. Entonces, si bien nuestra obligación de pagarlo para los empleados activos es hasta el 19 de diciembre, para las personas que renuncian antes, nuestra obligación es pagarlo en el finiquito. Bien, y para calcularlo, ¿qué necesito saber? Bueno, necesito conocer 3 cosas de forma básica para calcular el aguinaldo. Primero, el salario diario del trabajador. Este salario diario debe ser el salario diario que esté vigente a la fecha del pago del aguinaldo. ¿De acuerdo? 2, el tiempo trabajado en el año, es decir, la base de los días laborados, que pueden ser, en el caso de que un trabajador estuvo activo del 1 de enero al 31 de diciembre, serán 365 días, menos los días no laborados. Ojo, aquí el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo nos habla sobre algunas causas que suspenden la relación laboral. Entre ellas, las ausencias de los trabajadores, las incapacidades por enfermedad general, etc. Entonces, podemos disminuir de esa base de días, de los 365 días o del periodo que aparentemente estuvo activo mi trabajador, los días no laborados. ¿De acuerdo? En un ratito más vamos a hablar de estas ausencias de los trabajadores. Y por último, necesitamos conocer los días
de derecho de aguinaldo que tiene nuestro trabajador. Es decir, por lo menos 15 o más días. Ojo, estos días de derechos de aguinaldo deben de estar contenidos ya sea en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo para trabajadores sindicalizados. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a nuestro salario diario. ¿Qué se considera como salario diario? Específicamente para calcular el aguinaldo, hay una mención de la Suprema Corte de la Nación en donde nos dice que el salario que se usa para su cálculo debe ser el salario ordinario y no el integrado. Si nosotros revisamos artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, nos va a decir que el salario integra con la cuota diaria, prestaciones, gratificaciones, primas, bonos, etc. Sin embargo, esto causaba confusión hasta hace unos años. Nos decían, ok, entonces el aguinaldo debe ser calculado con el salario diario integrado como así lo marca la ley. No. Entonces, justamente por eso la Suprema Corte emite un comunicado donde nos dice que el sueldo que se debe de considerar es la cuota diaria. Es decir, si tengo un salario mensual de 30,000 pesos, lo voy a dividir entre 30 días y mi salario diario ordinario será de 1,000 pesos. ¿De acuerdo? Aquí en la presentación les voy a dejar el link a este semanario judicial de la Federación para que ustedes puedan revisar ese criterio. Bien, en cuanto a los días de trabajo, ya mencionamos que estos pueden ser afectados por ausencias de los trabajadores. ¿Cuáles son las 3 ausencias más básicas que se afectan? Faltas, incapacidades por enfermedad general y permisos sin goce. ¿De acuerdo? Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más esto porque sí es de repente complicado no entender y no entender por qué las incapacidades por maternidad no, por qué las de riesgo no. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo que quiero que sí quede muy claro es que solo son 3. Faltas, incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce. ¿De acuerdo? Son las más comunes, no quiere decir que sean todas, pero son las más comunes. Y en cuanto a días de derecho, volvemos a repetir. Por lo menos, la base debe estar sobre 15 días y podemos pagar más días, pero nunca una base inferior. Bien, acabo de mencionarles 3 tipos de falta que nos afectan. Faltas injustificadas, permisos sin goce y enfermedades por enfermedad general. Incapacidades por enfermedad general, perdón. Entonces, ¿por qué los permisos con goce no afectan? ¿Por qué no puedo disminuirlos? Bueno, los días de permiso con goce son días de descanso otorgados al trabajador con el pago del salario. Ojo, estoy pagando el salario, por lo tanto, esto no suspende la relación laboral. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son unos ejemplos de estos días? Bueno, pues los días festivos que no son obligatorios por ley que otorga la empresa. Como pueden ser, pues a lo mejor ahora que viene el 12 de diciembre, si la empresa lo otorga y paga ese día no lo puedo disminuir de la base de 365 días para el pago del aguinaldo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un día de descanso que estoy otorgando a mi trabajador y le estoy pagando el salario. Por lo tanto, no hay suspensión de la relación laboral. ¿De acuerdo? También los días económicos que le otorga mi trabajador, obviamente los permisos con goce de sueldo, literalmente hechos así, permisos con goce de sueldo, donde el trabajador se le da un permiso para atender asuntos personales. Mientras yo le pague el sueldo, esto no suspende la relación laboral. Todo lo contrario con los permisos sin goce de sueldo, ¿de acuerdo? Los días de permiso sin goce de sueldo son días de descanso otorgados al trabajador sin el pago del salario. ¿Cuál es la ventaja entre aplicarlo como permiso sin goce o falta injustificada? Bueno, pues recordemos que el artículo 47 nos habla de las causas de rescisión de manera justificada para el patrón. Entonces, si un trabajador falta sin permiso, es una falta injustificada y puede ser sujeto del artículo 47, ¿de acuerdo? Contemplado para la rescisión del contrato. Sin embargo, si la empresa otorga un día de permiso sin goce, esta falta se considerará como justificada y por lo tanto no se estaría contemplando para estas causas de rescisión. Sin embargo, estos permisos sin goce sí suspenden la relación laboral. ¿De acuerdo?
Entonces, ejemplos de estos podemos encontrarlos en los sistemas de nómina como permiso sin goce o como falta justificada, algunas veces como descuento. Entonces, cuando encontremos estos conceptos, significará y debemos entender que podrían suspender la relación laboral para el cálculo del aguinaldo. Bien, ¿qué otros conceptos disminuyen y cuáles no disminuyen la base? Bueno, ya hablamos de las faltas. Las faltas, según el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, sí suspenden la relación laboral. La incapacidad por enfermedad general también suspende la relación laboral, dado que no es consecuencia de algo que haya hecho el patrón. ¿De acuerdo? Entonces, si nos enfermamos de gripa y nos dan una incapacidad por enfermedad general, esto suspende la relación laboral. Más abajo, hasta el final, encontramos los permisos sin goce, que ya hablamos, que también suspenden la relación laboral. ¿Cuáles no suspenden esta relación laboral? Bueno, me gustaría hablarles primero de la incapacidad por accidente de trabajo. Recordemos que un accidente de trabajo que sufre un trabajador tiene como raíz un descuido del patrón, ¿de acuerdo? Entonces, la Ley Federal del Trabajo hace digamos, un castigo para las empresas donde nos dice, oye, si tu trabajador se accidenta y tiene incapacidad por tu responsabilidad, entonces no vamos a suspender la relación de trabajo, ¿de acuerdo? En cuanto a la incapacidad maternal, recordemos que la Ley Federal del Trabajo protege a las madres trabajadoras y sobre todo en su periodo maternal. Entonces, justamente por eso, estas incapacidades tampoco suspenden la relación laboral, a pesar de que en ambas, tanto en la incapacidad maternal o en la incapacidad de accidente de trabajo, no haya un pago de salario de la empresa. ¿De acuerdo? Eso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, estas 5 opciones que ven aquí no son todas. La lista no está completa, entonces aquí les dejo un artículo donde podrán encontrar todo lo referente al artículo 42, el artículo 42 bis, que también nos habla de la contingencia laboral, por la cuestión de las pandemias, etcétera. Entonces, aquí se los dejo para que lo revisen, ¿de acuerdo? Aquí habla también de la previsión preventiva del trabajador, cuando tiene que desempeñar funciones para la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera. Entonces, todas estas, algunas de estas, sí suspenden la relación laboral. Bien, ya que conocemos los tres conceptos básicos para el cálculo, que son el salario, la base del aguinaldo y los días realmente trabajados, vamos a proceder a hacer el cálculo. ¿Y cómo se hace este cálculo? Bueno, vamos a tenerlo en 3 pasos. Primero vamos a obtener una base del aguinaldo. Ojo, lo que yo les presento aquí es solo una opción de cálculo. ¿De acuerdo? Matemáticamente puede hacerse de diversas maneras, dado que como son multiplicaciones, divisiones, pues recordemos que normalmente el orden de los factores no altera el producto. ¿De acuerdo? Entonces puede haber muchas formas más de calcular y de llegar al mismo monto. Sin embargo, yo aquí les presento una que podría ser muy buena para ustedes, sobre todo cuando están entendiendo de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer paso es obtener la base del aguinaldo, que sería el salario diario por los días correspondientes. Es decir, si un trabajador gana 1,000 pesos y le corresponden 15 días de aguinaldo, mi aguinaldo anual antes de impuestos sería de 15,000 pesos. ¿De acuerdo? Suponiendo que el trabajador estuvo los 365 días. Entonces, mi aguinaldo anual sería de 15,000 pesos. Ya que tengo la base del aguinaldo, lo voy a dividir entre 365 días o 366, que son los días del año, para obtener un aguinaldo diario. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería dividir 15,000 entre 365. Y con esto obtengo una parte diaria que en el paso 3 voy a multiplicar por los días realmente trabajados por el empleado. Hablando de días realmente trabajados, estoy hablando de los días que le corresponden por el periodo de los 365 días, menos las faltas, menos las incapacidades. Pueden o no disminuirlas, ojo, o sea, realmente la aplicación, si quieren o no hacerlo, está de su lado. ¿De acuerdo?
Entonces, si quieren disminuirlas, adelante. Si prefieren no hacerlo, pues también pueden no hacerlo, ¿no? Y pagar el aguinaldo completo. Ojo, esta cantidad que se obtiene como de multiplicar el aguinaldo diario por los días correspondientes es el aguinaldo a pagar, ¿de acuerdo? Ojo, esto es antes de impuesto. ¿Qué significa? Que todavía debo agregarle el cálculo del impuesto sobre la renta para disminuirlo, ¿de acuerdo? Y entonces sí podremos obtener un aguinaldo neto. Y hablando justamente de esa parte de exentos y gravados, el artículo 93 de la ley del ISR nos habla de la parte exenta del aguinaldo, ¿de acuerdo? En su fracción 14. El artículo 93 empieza con la siguiente leyenda. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La fracción 14 nos habla las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario. Si recordarán cuando iniciamos la presentación, les dije, el aguinaldo se calcula por un año calendario. Entonces, justamente cuando hablamos de gratificaciones durante un año calendario, la ley se está refiriendo al aguinaldo. No significa que sea la única, pero es la más común. ¿De acuerdo? Nos dice que esto va a estar exento, es decir, no se pagará el impuesto. La exención significa eso, que no se paga el impuesto sobre la renta, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfico del trabajador elevado a 30 días. Si se dan cuenta, aquí la ley del ISR todavía nos habla del salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Recordemos que a partir de 2016, en leyes diferentes a ley federal del trabajo, como no puede ser ley del ISR, ley del IMSS, cuando menciona salario mínimo general o salario mínimo general del área geográfica del trabajador, deberemos entender que está hablando de la unidad de medida y actualización. Y les hago referencia al 2016 porque fue justo cuando se desindexa el salario mínimo para dar nacimiento a lo que conocemos como UMA o unidad de medida y actualización. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, las leyes como el ISR, las leyes del IMSS y algunas otras, pues todavía no se actualizan con respecto de mencionar el UMA, pero así lo debemos entender. ¿De acuerdo? Entonces, el aguinaldo va a estar exento 30 UMAs de manera anual. Esto quiere decir que si el UMA actualmente es de 89.62 pesos, cuando lo multiplique por 30, me va a dar un aguinaldo exento de 2,688.60. La diferencia entre lo que tengo de aguinaldo menos el tope exento será lo que esté grabado para el ISR. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, recordemos, a partir del 2016 se usa el valor UMA en sustitución del salario mínimo. Entonces, el valor de la UMA para 2021 es de 89.62. Por lo tanto, el límite de exención será de 30 UMAs para el aguinaldo de forma anual. Entonces multiplicamos 89.62 por 30 y nos da un valor de 2,688. Eso es lo que podemos tener exento de forma anual por los trabajadores. Esto, ¿por qué lo menciono así? Porque estoy recalcando anual. Muchas veces nosotros en las empresas, pues nos da por recontratar trabajadores que han sido muy buenos y que en algún momento de la historia del año calendario, pues les pagamos un finiquito. Cuando calculamos un finiquito, calculamos una parte exenta, ¿de acuerdo? Que normalmente si se van a inicio de enero, febrero, marzo, pues ahí realmente ni siquiera nos preocupamos por ver ese tope, ¿no? Entonces, es menor de los 2,600, totalmente exento. Si lo recontratamos en junio, julio y llegamos a diciembre, tendríamos que voltear a ver la parte exenta que ya le hicimos al trabajador en su finiquito, en el finiquito de enero, febrero, marzo. ¿De acuerdo? No podemos exceder estos 30 UMAs de manera anual. Ojo, ese es un problema de los noministas siempre porque olvidamos recordar que los reingresos tendríamos que verificar cuánto ya le descontamos, cuánto ya le aplicamos, perdón, de manera exenta anteriormente.
Por fortuna, nuestro sistema RUNA sí contempla esa exención, ¿de acuerdo? Entonces, cuando calculamos aguinaldos, el sistema siempre voltea a ver cuánto ya le aplicamos al trabajador previamente. Sobre todo también si nos da por pagar un aguinaldo, una parte del aguinaldo, ahora en noviembre para el Buen Fin, y les pagamos el otro 50%, 60% para el mes de diciembre. Entonces, Runa sí voltea a ver cuánto ya hemos pagado de aguinaldo y cuánto ya hemos aplicado de esa parte exenta. ¿De acuerdo? Ojo, siguiente, si el importe del aguinaldo es mayor que el monto exento, entonces la diferencia está grabada. ¿Qué quiere decir? Que por esta diferencia grabada es por la que se va a calcular el ISR. ¿De acuerdo? La parte del aguinaldo exenta va líquida a la bolsa del trabajador. La parte grabada sí se tiene que calcular el ISR para disminuir el monto del aguinaldo. Bien, ¿y cómo calculo el ISR? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente en el ISR para avanzados, pero aquí vamos a recordarlo. Hay dos maneras de calcular. La primera es de acuerdo a la ley del ISR, artículo 96 de la misma ley, que nos habla de los ingresos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que la parte grabada del aguinaldo simplemente la voy a sumar a los ingresos del mes y con respecto de esto voy a calcular el ISR. Otra forma que nos da el artículo, el reglamento de la ley del ISR, artículo 174, 147, no, ahorita se me tergiversaron los números, pero ahí se define otra manera. ¿Y esta de qué se trata? Se trata de obtener una tasa, de hacer una simulación de lo que sería sumar de manera mensual una partecita del aguinaldo grabado durante los 12 meses, como si el aguinaldo lo pagara mensualmente, a sacar una diferencia de cuánto sería el sueldo ordinario, el sueldo ordinario más el aguinaldo grabado, el ISR, menos el ISR por ingresos ordinarios, y esa diferencia, obtener una tasa y multiplicarlo por el ISR, por el aguinaldo grabado anual. Es decir, esa tasa nos serviría para anualizar, esa tasa mensual nos serviría para anualizar el ISR de manera anual. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver más de una forma más práctica, que de todas formas ya lo vimos en el taller del ISR para avanzados, que es el cálculo por reglamento. Simplemente aquí es como mencionarles que una, o lo sumo a los ingresos mensuales, dos, simulo cuánto sería el ISR o incrementar el aguinaldo grabado cada mes, obtengo una tasa y esa tasa la multiplico por todo el aguinaldo grabado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar uno u otro procedimiento? Bien, las ventajas de aplicar el artículo 96 de la ley del ISR, bueno, es que la primera ventaja es que administrativamente es más fácil, ¿de acuerdo? Porque simplemente voy a sumar a los ingresos mensuales el aguinaldo grabado. No me voy a preocupar de nada más, ¿no? Entonces mi sistema simplemente lo que va a hacer es sumarlo a los ingresos y verificar en la mensualización cuánto ISR le corresponde por haber incrementado esos ingresos. ¿De acuerdo? También es muy sencillo de explicar a los empleados, es decir, ok, tú venías ganando 30,000 pesos, te pagué aguinaldo 15,000 pesos, pero tu grabado lo disminuyo 2,600, entonces estamos hablando de 42,000 pesos grabados. Por estos 42,000 pesos grabados, tú tienes un ISR de tanto. ¿De acuerdo? Es muy fácil explicar, porque nada más simplemente lo metemos a la tabla y solito nos da el resultado. ¿Cuáles son las desventajas de aplicar este procedimiento? Bueno, sobre todo es para los ingresos o para las personas que tienen ingresos inferiores. ¿Por qué? Porque se tiene el riesgo de descontar el ISR de más, porque como ya hemos visto en los talleres anteriores, el hecho de que yo agregue más ingresos grabados al sueldo puede llevarme a que el trabajador salte de rango o de línea para el cálculo del ISR, y entonces, si tenía un porcentaje de 10%, puede ser que me vaya al 20% de ISR. Obviamente el trabajador cuando vea este descuento, pues sí se va a molestar,
porque no es precisamente lo que él espera, ¿no? Entonces sí corremos ese riesgo de descontar ISR de más. 2, se convierte en un problema justo cuando este aguinaldo incrementa la base gravada y si le venimos pagando subsidio al empleado al trabajador, pues de repente ya no lo recibe. Entonces, si nosotros estábamos acostumbrados a pagarle 200 pesos de subsidio y de repente le descontamos 50 pesos de ISR, parecería como lógico, ¿no? O sea, te descuento 50 pesos de ISR porque tuviste un aguinaldo grabado. Y parecería como que dices, mi aguinaldo fue de 2,000 pesos, te descuento 50 pesos de ISR, pues está bien. Sin embargo, el trabajador sí va a resentir el hecho de que yo no le esté pagando esos 200 pesos de subsidio al empleo. ¿De acuerdo? Entonces, para él se va a volver muy complicado y no va a entender por qué este mes no le pagaste el subsidio al empleo. ¿De acuerdo? Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sumar el aguinaldo grabado al mes o a los ingresos mensuales. La última desventaja es que para nosotros también de repente es difícil separar de manera correcta cuál es el origen del ISR del aguinaldo. Es decir, si yo lo sumo a los ingresos mensuales y alguien me preguntara, oye, de todos estos ingresos que tuvo el trabajador y el ISR que descontaste, ¿qué porcentaje le corresponde del descuento del ISR al aguinaldo? Entonces ahí nos empezamos a poner pues un poquito nerviosos porque entonces tenemos que hacer muchos más cálculos para saber por cuánto de la tasa del ISR o de la cuota le corresponde al aguinaldo, ¿de acuerdo? Porque entonces tendremos que recalcular todo. Primero cuánto era sin aguinaldo, después cuánto fue con aguinaldo, sacar la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito complicado separar ese origen del ISR del aguinaldo. Sin embargo, si aplicamos el reglamento, pues tiene sus ventajas, ¿no? La primera es que el cálculo es más justo y equitativo, ya que se calcula con un promedio mensual, es decir, tenemos una proyección mensual, obtenemos una tasa de lo que sería esa diferencia de aguinaldos de manera mensual y eso lo aplicamos al aguinaldo grabado total y entonces ya sabemos que esa tasa pues es lo que le hubiera correspondido de ISR al trabajador de aplicarlo mensualmente. ¿De acuerdo? Entonces eso es más justo para el trabajador también. 2, se tiene bien identificado el origen del ISR, ¿no? Porque si alguien me pide, oye, ¿cuánto fue? Pues perfectamente apliqué mi reglamento, entonces te puedo decir que por 3,000 pesos le corresponde una tasa del 7%, que eso corresponde casi como 300, como 280 pesos, ¿no? Entonces, eso puede ser muy sencillo de entender a nivel de toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que el proceso del reglamento solo tiene 5 fracciones y que de repente si nosotros las leemos es un poquito, incluso a nosotros los noministas se vuelve complicado y tedioso de entender. Entonces, explicarlo a un empleado cómo le calculé el ISR por reglamento, pues va a ser un poquito más complicado, ¿no? La otra es que como es un cálculo complicado, si nuestro sistema no está bien parametrizado, muchas veces tenemos que hacer este cálculo del ISR por fuera, ¿de acuerdo? Recuerden que un sistema bien configurado les va a dar cálculos perfectos, pero si en algún momento, y suele suceder, que pasamos por varias administraciones de noministas y cada nominista tiene una forma diferente de ver la nómina, de hacer la nómina, de configurar el sistema, cuando llegamos con el quinto o sexto nominista de plano, él nos va a decir, ¿sabes qué? No sé cómo es que el sistema me está calculando el ISR. Y sobre todo si no tenemos a alguien que nos lo explique o que nos haya dado pues, un onboarding con respecto de qué está haciendo el sistema, pues nos es un poquito complicado. Entonces, ¿qué optamos por hacer? Simplemente optamos por decir, no te preocupes, yo lo calculo por fuera. Entonces, esa es una de las ventajas de este cálculo por reglamento. ¿De acuerdo? Bien, vamos al Excel para platicar menos de teoría y hacer un poquito de práctica. Bien, me he adelantado un poquito aquí ya a poner algunos datos sobre un trabajador. Vamos a hacer el ejemplo de María. Vamos a tener dos opciones. Una, calcular el aguinaldo completo y dos, el aguinaldo proporcional. Y vamos a calcular su ISR de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento del ISR para que podamos entender estas diferencias, ¿de acuerdo? Bien, hablando del aguinaldo completo. Supongamos que entonces, recordemos
que nuestro aguinaldo corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí, perdón un poquito por las fórmulas, pero no me permitió más que primero iniciar por el mes y después por el día. Entonces, 31 de diciembre, 1 de enero, y nuestra UMA para 2021, aquí vamos a cambiarla a 2021, ya estamos en este año, es de 89.62. Bien, vamos a ver cuál sería la fecha de antigüedad de María. Supongamos que ella entró en febrero, el 15 de diciembre del 2020, con un salario diario de 300 pesos y unos días de política del aguinaldo. Supongamos que tiene la política mínima, que son 15 días. Entonces, los días trabajados que ella tiene son 365 días. ¿Por qué? Porque su fecha de antigüedad de 2020 me dice que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre ella estuvo activa. ¿De acuerdo? Probablemente pueda yo afectar estos días con faltas o incapacidades por enfermedad general. Vamos a ponerle una falta. Entonces, simplemente lo que haríamos aquí es disminuirle un día. Y entonces mi base ya no son 365 días, son 364. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el salario diario, recordemos que son 300 pesos. 15 días de la política de aguinaldo. Recordemos cómo era determinar el aguinaldo. Primero era determinar la base completa, es decir, multiplicar los 300 pesos de salario diario por los 15 días. Después era obtener una base diaria, es decir, que si el año tiene 365 días, voy a dividir 4.500 entre 365 días. Todo esto lo voy a multiplicar por los días trabajados, que los días trabajados son 364. Entonces, el importe de aguinaldo será mi aguinaldo diario, 12.33 por 364 días. En este caso, 4.487.67 pesos. ¿De acuerdo? Bien. Recordemos que estos 4.487 pesos son antes de impuesto. Por lo tanto, estoy obligado a determinar el ISR. Bien. Nuestro salario mensual son 300 pesos. Que aquí tenemos nuestro salario diario por 30 días. Son 9,000 pesos. Nuestro aguinaldo correspondiente, 4.487.67. Como vimos antes, mi aguinaldo exento son más 89.62 por 30, lo que me da un importe de 2.688.60. Esto lo voy a disminuir del importe de aguinaldo. Aguinaldo correspondiente, 4.487 menos 2.688.60, 1.799.07. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un aguinaldo de 1.500 pesos? Nuestro tope serían 2.688.60. Por lo tanto, mi aguinaldo exento serían 1.500 pesos. ¿De acuerdo? Aquí mi aguinaldo grabado sería 0. ¿De acuerdo? Recordemos, la base grabada es la que causa el impuesto. Bien. Para determinar el ISR, lo primero que vamos a hacer es hacerlo en 2 pasos. Bueno, realmente en 3. El primer paso significará sumar al ingreso ordinario la parte del aguinaldo grabado. Recordemos que es la única parte que genera ISR. Por esto vamos a obtener el ISR que le hubiera correspondido al trabajador o que le corresponde al trabajador en el mes. ¿Esto cómo se hace? Le damos, ustedes ya lo recuerdan de talleres anteriores de cálculo del ISR. Recordemos, tabla del artículo 96, primero voy a obtener el límite inferior.
9,614. Significa que me estoy ubicando en esta línea. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el ingreso excedente, que es disminuir del ingreso ordinario el límite inferior. Vamos a buscar la tasa que corresponde sobre el excedente, es decir, vamos a buscar el límite inferior y que nos devuelva el porcentaje sobre excedente. Como pueden ver, aquí no se está expresando el porcentaje, por lo tanto lo voy a dividir entre 100. Como podemos ver, es una tasa del 16% a aplicar sobre el excedente. Y esto significa una simple multiplicación, ingreso excedente por tasa. Después vamos a buscar la cuota fija. Aquí nos da una cuota de 772. Por lo tanto, el ISR de la tarifa será la suma de 189.50 más 772.10. ¿De acuerdo? Aquí podemos buscar el subsidio al empleo. ¿Sobre qué? Sobre la base gravada. En este caso lo tengo un poquito más acá. Dejen ver si me puedo mover. Sí. Tengo, a ver, va de nuevo. Más, buscar el ingreso ordinario más el aguinaldo en el límite inferior y voy a pedir que me regrese el subsidio al empleo correspondiente. Recuerden que tenemos dos tipos de subsidio. Subsidio correspondiente y subsidio efectivamente pagado. ¿De acuerdo? En este caso es el subsidio correspondiente. La diferencia entre el impuesto de la tarifa menos el subsidio es lo que le corresponde a esta persona de ingreso de ISR por sus ingresos. En este caso, el ISR del ingreso ordinario más el aguinaldo son de 10,799, son 961 pesos con 60 centavos. En el segundo paso, lo que voy a hacer es obtener el ISR del ingreso ordinario. Voy a aplicar exactamente la misma fórmula. Voy a buscar los ingresos ordinarios en el límite inferior. Primero es el que voy a obtener. Y entonces vemos que se ubica aquí. Si se fijan, este es el efecto que causa adicionarlo a el mes. En este caso, el trabajador saltó de línea. Si se fijan, de una tasa normal de 10,88% y una cuota fija de 321, ahora el trabajador tiene que pagar lo doble, un poquito más de lo doble, 772 pesos y sobre una tasa del 16%. ¿De acuerdo? Esa es una de las desventajas de las que yo les hablo. El hecho de que adicionarlo al mes salte de línea o de renglón. Aquí vamos a buscar perdón, aquí va una resta. Simplemente el ingreso ordinario menos el límite inferior. Aquí vamos a buscar el porcentaje sobre el excedente. Recordemos que lo dividimos entre 100 para expresarlo en porcentaje. Aquí algo pasó. Buscar. Ahora sí. Entonces, el impuesto marginal se obtiene de multiplicar el ingreso excedente por la tasa, 383 pesos. ¿De acuerdo? La cuota fija será buscar el ingreso ordinario del límite inferior
y vamos a obtener la cuota fija, que en este caso son 321 pesos. El ISR que le hubiera correspondido al trabajador o que normalmente le corresponde por su sueldo ordinario son 705 pesos. ¿Esto por qué se los menciono? Porque como ya vimos antes, por 9,000 pesos no hay pago de subsidio al empleo. Aquí tengo. Por lo tanto, entonces, el ISR por los ingresos ordinarios es de 705.22. Entonces, como podemos ver, el ISR incrementado de el salario mensual más el aguinaldo corresponde a 961 pesos. El ISR solo de los ingresos ordinarios del trabajador es de 705. La diferencia entre estos dos es lo que yo voy a lanzar como retención de aguinaldo. ¿De acuerdo? Entonces, el aguinaldo neto será lo que es el aguinaldo correspondiente, 4,487, menos el ISR a descontar del aguinaldo. En este caso, 4,231.29. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya hemos visto el efecto de lo que sucede cuando agregamos el aguinaldo grabado al mes. ¿Qué pasa? Saltamos de línea. Como saltamos de línea, la tasa sobre el excedente se incrementa y la cuota fija también. Bien, veamos qué sucede con el cálculo del ISR aplicando el reglamento. Aquí ya he prellenado algunos datos. Tenemos un salario mensual de 9,000, recordarán. Un aguinaldo que le corresponde al trabajador de 4,487. Un aguinaldo exento de 2,688. Y la diferencia por la cual vamos a calcular el ISR, que son 1,799.07. Por lo que pueden ver, es exactamente igual al ejercicio anterior. Lo que va a cambiar es el procedimiento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 6 pasos para aplicar. Primero, vamos a dividir nuestro aguinaldo, es decir, vamos a convertirlo en una proporción mensual. ¿Qué significaría esto? Dividir 1,799.07 entre 365 y multiplicarlo por un factor de 30.4. Ojo, este factor de 30.4 está contenido en el procedimiento del reglamento, ¿de acuerdo? No es que podamos aplicarlo por 30, no podemos aplicar 31, no podemos aplicar 30.42. El reglamento es muy claro, 30.4, ¿de acuerdo? Posterior, vamos a calcular, vamos a sumar al salario mensual del trabajador esta proporción mensual, ¿de acuerdo? Dándonos unos ingresos ordinarios más aguinaldo proporcional mensual de 9,149. Esto lo vamos a ingresar a la tabla del artículo 96, ¿de acuerdo? Como ya lo hemos visto anteriormente. Primero vamos a determinar el límite inferior. Entonces el límite inferior me dice que me ubico en este rango, 5,470.93. Obviamente voy a obtener la diferencia, 3,678. Ya sabemos que el porcentaje para aplicarse es 10.88, lo voy a dividir entre 100 para que me exprese porcentaje. La multiplicación de el ingreso del excedente por la tasa me va a dar el impuesto marginal. Simplemente voy a agregar la cuota fija y a esto voy a obtener el impuesto de la tarifa. Ojo, cuando estoy trabajando en obtener el ISR por reglamento, no voy a mezclar subsidio al empleo.
Simplemente me voy a quedar a nivel de cálculo del ISR de la tarifa. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, cuando estamos calculando ISR por reglamento, no hay cálculo de subsidio al empleo. Por lo tanto, el ISR neto será el mismo del ISR de la tarifa. En este caso son 721 pesos con 53 centavos. Lo mismo voy a hacer para los ingresos ordinarios, como ya lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico la misma fórmula, vamos a ver que curiosamente cae en el mismo rango. ¿De acuerdo? 9,000 y 9,149. ¿De acuerdo? Entonces, por estos ingresos voy a calcular un ISR de 705.22. El siguiente paso, lo que sería el paso número 4, es sacar una diferencia. 721.53 menos 705.22. Esta diferencia son 16 pesos con 30 centavos. ¿De acuerdo? Esta diferencia de ISR, o con esta diferencia voy a obtener una tasa. ¿Cómo se obtiene esa tasa? Bueno, primero sacamos la diferencia, 721.53 menos 705.22. Esta diferencia de ISR la voy a dividir entre el aguinaldo mensual, el aguinaldo grabado de proporción mensual. ¿De acuerdo? Obtenido en el paso 1. Me da una tasa del 11%. ¿De acuerdo? Que si se fijan es muy parecida al 10.88. De hecho, incluso yo creería que si le doy aquí me va a dar la misma tasa, perdón. ¿De acuerdo? Y simplemente voy a multiplicar este 10.88 por el aguinaldo grabado anual por 1,799.07. ¿De acuerdo? Y me da un ISR de 195.74. Entonces, aquí mi aguinaldo neto será 4,487 menos el ISR obtenido por reglamento, 4,291. Ojo, lo que yo quiero que vean aquí es, a pesar de que la diferencia es muy poca, aquí yo estoy descontando 256 pesos. Aquí estoy descontando 195. Por eso les hablaba que este descuento es mucho más justo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí solo me aplicó la proporción sobre el excedente, 10.88, mientras que en el cálculo anterior me hizo saltar de rango. ¿De acuerdo? Ojo, ambas opciones de cálculo son correctas y están permitidas por la ley. Sin embargo, ustedes como tomadores de decisiones, como noministas, que son los que hacen la nómina, que tienen uno de sus OKRs o de sus KPIs, hacer pagos justos, pues deberían de considerar qué es lo más justo para el trabajador. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el aguinaldo proporcional. El ejercicio es muy similar, sin embargo, vamos a ver qué pasaría si yo tengo una fecha de ingreso posterior al 1 de enero. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo de Juan, que tiene una fecha de ingreso del 15 de febrero de 2021, pero estuvo con nosotros hasta el 31 de diciembre del 2021, y recordemos que la UMA para 2021 es de 89.62. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver su información básica. Fecha de antigüedad, 15 de febrero 2021. Aguinaldo, salario diario, 300 pesos. Días de la política, 15 días. Días trabajados, entonces, son 320. Podemos obtenerlo a partir de esta fórmula que nos diga que si el trabajador no estuvo todo el año, pues simplemente nos reste del 31 de diciembre al 15 de febrero, nos sume un día. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos sume un día? Porque el trabajador desde el primer día empieza a recibir sus derechos. Por lo que sería lo mismo, también podríamos hacerlo sumando, ¿no? Si el año tiene 365 días, pues simplemente sabemos que él no trabajó 31 días de enero y 14 días de febrero, ¿no? Entonces simplemente restamos
y obtenemos los mismos números de días. ¿De acuerdo? Es una forma muy sencilla y este también es válido para ustedes. Bien, aquí para ahorrarnos un poquito de tiempo ya me he adelantado con los cálculos. Entonces tenemos un salario diario de 300 pesos, días de la política 15 días, el aguinaldo completo, es decir, el aguinaldo anual sería de 4,500. Obtenemos una parte diaria dividiendo entre 365 días que tiene 2021. Mi aguinaldo diario sería de 12,33 y simplemente lo voy a multiplicar por los días trabajados del empleado, que son 320. Recordemos que aquí todavía podríamos disminuir faltas, incapacidades por enfermedad general o permisos sin goce en su mayoría. Ojo, recuerden que la lista no está completa, ¿de acuerdo? Entonces por ahí revisen ese artículo que está bien interesante. Bien, para el cálculo del ISR de acuerdo a la ley, seguiríamos exactamente el mismo proceso. Artículo 96, simplemente agarro mi salario mensual, determino cuál es el aguinaldo correspondiente, 3,945.21, que es lo mismo que tenemos acá. Le resto la parte exenta, 2,688.60, y voy a tener un aguinaldo grabado de 1,256. ¿De acuerdo? Artículo 96, simplemente voy a sumar 9,000 más 1,256, me da un ingreso grabado mensual de 2,256.61. ¿De acuerdo? Verificando en qué línea cae, pues vemos que cae justamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces, primero sacamos la diferencia, que sería 10,256 menos 9,614. Obtenemos la tasa, que es el 16%, como lo podemos ver del lado derecho. Aplicamos el impuesto marginal, que sería multiplicar 641.94 por la tasa 16%. Buscamos la cuota fija, que son 772, como lo vemos aquí, y sumamos 102 más 772, 874. En este caso, 9,614, como podemos ver en la tabla de subsidio, ya no aplica. ¿Por qué? Porque tenemos un límite de 7,382.33 para otorgar subsidio al empleo. Entonces, todo lo que exceda, pues ya no contiene subsidio al empleo. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos con su ingreso mensual, 9,000 pesos. ¿De acuerdo? Seguimos exactamente las mismas reglas. Y como podemos ver aquí, aquí hay un salto de línea. ¿De acuerdo? Recordemos, esta es una de las desventajas de sumar el ISR grabado al ingreso mensual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a obtener un ISR a descontar de 169 pesos con 59 centavos, que es la resta del ISR del ingreso mensual más el aguinaldo, menos el ISR de los ingresos ordinarios. Y entonces, el aguinaldo neto será el aguinaldo correspondiente, 3,945, menos los 169 pesos que habíamos comentado. ¿De acuerdo? Y por último, veamos cuál es el efecto de aplicar el reglamento. Aquí ya es exactamente el mismo procedimiento. Para obtener el aguinaldo en proporción mensual, dividimos el total grabado del aguinaldo entre 365 días y lo multiplicamos por 30.4. Este aguinaldo de proporción mensual lo vamos a sumar a los ingresos mensuales, 9,000 más 104. A esto vamos a agregarle la tabla del artículo 96. Que aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver 10.88. Aplicamos la fórmula, 3,673 por 10.88. Sumamos la cuota fija de 321.26 y obtenemos el ISR de la tarifa. Recordemos que cuando estamos calculando ISR por reglamento, no se mezcla subsidio al empleo. Obtenemos un ISR de 716, obtenemos nuestro ISR de ingreso ordinario, 705.22, podemos ver cómo
aquí no me incrementa ni la cuota fija ni el porcentaje sobre excedente. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre los 716 menos los 705 son 11.39, que esto aplica una tasa, como ya lo hemos visto antes, del 10.88. Con un ISR a descontar de 136.72. Veamos que, aunque la diferencia son 30 pesos, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes quieren considerar para pago de aguinaldo? ¿Cuál sería lo más justo, no solo para la empresa, sino también para los empleados? ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí el ejercicio. Ya vimos cómo calcular un aguinaldo cuando los empleados han estado todo el año con nosotros. Cuando tenemos un cálculo proporcional, cómo calcular los diversos ISR, ya sea sumándolo a al ingreso mensual o a través del reglamento. ¿De acuerdo? Ya vimos sus ventajas, desventajas. Ahora sí que nada más la decisión de cuál van a aplicar queda en ustedes. Bien, regresemos a nuestra presentación. Para comenzar este proceso en Runa, es necesario ir al módulo de nóminas en el apartado de extraordinarias. Ahí encontraremos la opción de Nueva nómina, donde daremos clic. Al dar clic en Nueva nómina, Runa nos mostrará un pequeño formulario para la creación de este proceso de pago de aguinaldo. El primer paso es asignar un nombre como etiqueta a nuestra nómina pensando que en un futuro será fácil de localizar para cualquier consulta. En el segundo paso, indicaremos el tipo de nómina extraordinaria que queremos aplicar. En este caso, aguinaldo. En el tercer paso, seleccionaremos la razón social de quien generaremos el pago de aguinaldo. En el siguiente paso, la cuenta bancaria por donde se pagará nuestra nómina de aguinaldo. Enseguida seleccionaremos a los empleados que incluiremos en la nómina, ya sea todos o solo algunos. Y por último, la moneda donde seleccionaremos la opción peso mexicano. Ahora sí, hemos generado nuestra nómina de aguinaldo, donde al dar clic en comenzar, podremos consultar a detalle con opción a modificar el pago de cada uno de nuestros trabajadores. Y bien, si nuestra nómina es correcta, daremos clic en continuar al paso 2 de pagar. Ahí encontraremos el detalle del tipo de pago y monto a pagar. Como en cualquier nómina, es importante contar con tu reporte de raya. Esto los podrás obtener en descargar reporte de nómina. Así después podremos estar seguros de que toda la información es correcta y podemos continuar con el pago de cada uno de los trabajadores. Una vez que hemos realizado el pago, continuaremos con el timbrado. Para ello, solo será necesario asignar la fecha del timbrado y posteriormente dar clic en continuar. Llegamos al paso 4, completar, donde ya hemos generado nuestros FDI de la nómina y estos estarán disponibles en formato PDF y XML para su descarga. Recuerda que al terminar tu nómina correctamente, la podrás encontrar en el módulo de nóminas en históricas para su consulta y sus reportes para el registro de la contabilidad. Hasta aquí termina nuestro proceso de aguinaldo en la plataforma de Runa. Y son las siguientes. Una, ¿qué deducciones puede contener el aguinaldo? Se recomienda, ojo, es una recomendación nuestra, que no haya deducciones al aguinaldo, excepto el ISR, y si tenemos algún empleado con pensión alimenticia, se hagan estos descuentos. ¿De acuerdo? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues algunas empresas aprovechan para impactar el ajuste anual del ISR en este pago. ¿De acuerdo? Puede funcionar, puede que no, si los empleados nos piden justificación. Sobre todo porque los empleados somos muy dados a comparar lo que recibo este año con respecto del año anterior. Si las cantidades son muy similares, yo diría que me deberían de descontar lo mismo. Si veo algún ajuste a mayor de descuento de ISR, seguramente voy a preguntar. Entonces, se convierte en algo bien complicado tenerle que explicar al trabajador por qué le estoy descontando más ISR derivado de un ajuste anual. Entonces, se convierte en algo muy complicado. Nuestra recomendación es que solo haya el descuento que le corresponde de ISR obligatorio, pensión alimenticia. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿podrían hacer algunas otras? Sí, lo recomendamos. No en el sentido de que pues, se va a convertir en una bola de nieve, el tratar de explicar por qué impactamos en el aguinaldo cantidades que no corresponden a este cálculo. ¿De acuerdo? Bien, tengo derecho a recibir mi aguinaldo aunque no trabaje todo el año, ya lo vimos y la respuesta es sí. Los que no cumplen el año de servicio empiezan a generar derechos desde el primer día de trabajo o hasta el último día de servicios. ¿De acuerdo? Recordemos la fórmula, aguinaldo diario por los días trabajados. Soy personal de confianza, tengo derecho a recibir aguinaldo, sí, siempre y cuando tengas un servicio personal subordinado, es decir, seas empleado de la empresa. ¿Qué personas no podrían recibirlo? Pues justamente las personas que trabajan por honorarios, honorarios asimilados. ¿Por qué? Porque si ustedes les pagan un aguinaldo, están demostrando una relación laboral y parece que no. O sea, nosotros de repente somos muy confiados y decimos, bueno, pues en diciembre a mis asimilados sí les voy a pagar aguinaldo. A final de cuentas lo timbro como un ingreso asimilado, les descuento el ISR y todo normal. ¿Qué sucede? El SAT sí tiene ese tipo de validaciones. Si yo le vengo pagando 10,000 pesos a mi empleado cada mes y en diciembre le pago 15,000 pesos, significa que estoy simulando un sueldo. ¿Qué puede pasar? Pues obviamente que voy a tener una revisión del SAT y del IMSS. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues justamente porque estoy incumpliendo con esa periodicidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, mucho ojo ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podrían hacer si quieren pagar asimilados, para asimilados el aguinaldo? Pues a lo mejor hacerlo mensualmente, una parte proporcional mensual. Dos, que se designe pues, en 3 meses anteriores o también que se designe en el contrato, ¿no? En el mes de diciembre, como los servicios van a subir, bla, 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 entonces en diciembre voy a tener un pago de tal, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que no seamos tan obvios si estamos simulando sueldos, ¿de acuerdo? Aunque ya no trabaje en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo? Recordemos que sí, y ya lo vimos que es en el pago del finiquito.